¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa donde tenemos 3 invitados de lujo y vamos a comenzar por ella. Ella es Gemma Sanz. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar de nuevo en esta casa. Es una mujer impresionante que no para, siempre llena de proyectos y de realidades, porque los que tienen proyectos solo no nos sirven. Hoy viene en calidad de directora de Relaciones Institucionales y responsable de Desarrollo de Negocio de Madrid Network. Lo leo para decirlo todo exactamente. Y queremos felicitarte, aunque se te ha dado cobertura, por supuesto, y se ha dado cobertura, no podía ser de otra manera, de Tech Business Planet, porque fue una edición, bueno, pionera, el arranque complicado. Yo creo que en el mismo momento que inició ya estabais preparando la segunda, así que hablaremos de todo ello y gracias y enhorabuena. Hablaremos de empresarios, de empresas que son los que mueven este país al final, todo ese tejido empresarial que se levanta cada mañana y crea empleo. Pues estás al ladito de un gran empresario, de un gran especialista en medicina estética, pero que hoy viene con una de sus pasiones que está justo delante, con la escritura. Ahora nos dirá, y él es, yo le digo, el doctor Barragán, hoy viene como Fernando Barragán, escritor. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, muy a gusto con vosotros nuevamente. Apasionante libro, es el último que has publicado, ya estás escribiendo otro también, pero hoy vamos a hablar de Rael, la judía de Toledo, que viene a ser una segunda parte de un libro anterior. Efectivamente, sí es una secuela o una secuelita, porque del libro anterior rescato un personaje porque fue el personaje que más gustó a los lectores. Hice una especie de pequeña encuesta y ¿a qué personaje salvarías? Y la mayoría quiso salvar a este personaje que se llama Isabela. Entonces la rescato y en la misma época, que es en el siglo XII, la traslado a Toledo, en la época en que reina Alfonso VIII de Castilla, y ahí ella va a personificar un personaje, valga la consonancia, que es la llamada judía de Toledo, de la cual ya se escribió una novela, un novelista alemán muy bueno. Habló sobre la judía de Toledo. Este personaje se mueve en ese limbo entre lo que es la leyenda y la realidad histórica. ¿Por qué digo eso? Porque no hay constancia documental histórica de que haya existido. De todas formas, pensar que era un amante del rey tampoco es que figurase en las crónicas, pero sí ya se habla de ella en la misma época. El autor de los trabajos del rey Sancho menciona a esa Rael la Fermosa, decía, que fue pues amante o barragana. Mira qué bonito, barragana. Oye, sacas tu apellido. Sí, aquí hay que aprovechar. De Alfonso durante 7 años. Y entonces, bueno, pues la novela está llena de aventuras, romance, amores prohibidos, como el de... y otros que entonces eran más prohibidos que ahora todavía, ¿no? Y termina pues con un desenlace histórico que es la batalla de Alarcos, donde Alfonso VIII sufre una tremenda derrota ante los almohades de Al-Mansur. Y esto es quizás lo que hace famosa a Rael en la leyenda, porque ya te digo que en el 1200 el autor de los trabajos del rey Sancho atribuye la derrota que sufre Alfonso VIII en Alarcos precisamente al connubio pecaminoso de 7 años que mantuvo Alfonso con la Rael la Fermosa. Bueno, poco ha cambiado en la tierra, ¿no? Sí. Al final todos los temas son recurrentes y pensamos que es novedad y lo único es la manera de presentarlos. Vamos a ver, ahora damos la bienvenida, es la primera vez que nos acompaña en la tele Pablo Vila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias, María José, por recibirme aquí en tu programa. Vengo a hablar de tu libro. Sí, de mi libro, de Musicales El Anuario, pero no es solamente mío, también están detrás Miguel Padilla, que es quien tuvo la idea de hacer el proyecto, y Gemma Pato, que es la directora artística del proyecto. Y bueno, es un libro recopilatorio de todos los musicales que se han estrenado en la temporada 24-25 a nivel nacional. Tanto grandes producciones como producciones de mediano formato, contemplamos también los familiares e incluso los musicales amateur, pero también que tengan derechos y que sean originales, no cualquiera vale. Eres periodista, te has especializado en el teatro musical, además eres también diseñador gráfico, ¿no? Con lo cual seguro que visualizabas el teatro. 24-25
Ahora hablaremos y veremos un poquito del libro, pero ¿tenéis pensado hacer historia o es de aquí para adelante, hacia el futuro? Pues bueno, esto es como un proyecto multidisciplinar. El anuario es una de las patas del gran proyecto que es musicales, porque también estamos trabajando en un documental para registrar toda la historia del pasado. Y esto al final lo que refleja es un poco el presente. Entonces sí, queremos continuar a futuro para ir sacando un libro cada año que deje constancia de todo lo que se está haciendo, que es muchísimo. Al final somos la tercera potencia mundial en teatro musical y la primera de habla hispana, así que... ¿La tercera por detrás de quién? De Broadway y del West End de Londres. Ajá, pues estamos en una... Quiero decir, aquí a los americanos es muy difícil destronarles. Bueno, pero también tenemos lo nuestro, ¿eh? Estamos creciendo poco a poco y además estamos haciendo mucho terreno en el campo del teatro musical original, que se están viendo ya producciones como pueden ser La historia interminable, que bueno, se estrenó hace 2 temporadas, si no me equivoco, y ahora este año se ha estrenado Los pilares de la tierra, de Ken Follett, que la novela se ha convertido en musical y es un producto nacional, es español, así que eso es algo que hay que alabar. Mira, nuestra compañera Teresa Novillo, que hace un programa dedicado a Corea, se llama Corea para principiantes. Bueno, y que además, claro, como lo que voy a contar ahora, pues diré que además de nuestra compañera, porque yo no me dedico a visitar a todos nuestros compañeros allá donde van, pero es mi hija, sí que fui a verla el tiempo que estuvo viviendo en Seúl y vi uno de los musicales más bonitos, los hacen maravillosos en Corea del Sur. En la del norte hacen otro tipo de cosas, o no. Y tienen muchísima afición, ella me dice, porque todas sus amistades cuando vienen quieren saber más sobre el Quijote. Y allí ponen un musical sobre el Quijote, se acaban las entradas. ¿Eh? O sea, que quiero decir que a veces también, fíjate, te he dicho yo, es muy difícil destronar a los americanos, pero yo creo que es esa cosa que tenemos en España, ¿no? A veces de no valorarnos. Totalmente. Además, de hecho, hablando del Quijote, hay un musical que aparece en el anuario que se llama Clown Quijote, que es pues un espectáculo familiar para niños y bueno, también para adultos, que hace un poco justicia pues, a esa historia de Miguel de Cervantes contada en teatro musical. Así que sí, sí, es muy interesante que se traten temas como este. Sí. ¿Cuándo empieza tu afición por el teatro musical? Mi afición por el teatro musical empieza a los 6 años, cuando voy a ver a la Facultad de Medicina a mis primos que hacían teatro amateur y hicieron Peter Pan, el musical. Entonces me gustó muchísimo y 3 años más tarde me apunté al teatro musical del colegio y ya desde entonces no he parado de hacer teatro musical amateur. Es verdad que ahora estoy más en la parte de cobertura mediática, ¿no? Como periodista. He estado 2 años también trabajando en Broadway World, que es una revista de teatro musical. Entonces, bueno, pues empecé ahí con 9 años, diría, que empezó todo más fuerte. Esta pregunta, como eres periodista, es la típica pregunta que hace un periodista y es muy difícil de contestar. Pero, ¿en qué escenario de los que hayas visto musicales te has sentido más impactado? No necesariamente tiene que ser el mejor espectáculo, ¿no? Pero que te haya impresionado entrar ahí o que hayas sentido, ¿no?, alguna cosa especial. Yo creo que el Teatro Calderón tiene mucha magia. Además, ahora están trabajando en una gran reforma para hacer una terraza arriba que se estrenará el próximo septiembre. Y creo que es de esos teatros que entras y respiras la magia y el encanto del espacio. Además, ha habido muchas grandes producciones allí como West Side Story, The Book of Mormon, que está ahora que bueno, se mueve al Rialto, y llega en la próxima temporada Houdini, que es un teatro que acoge grandes producciones y muy buenas. Según estabas diciendo, el doctor Gemma Sentía, ¿el Teatro Calderón tiene algo especial, doctor? Bueno, justamente estaba... Fernando Barragán, perdón, que hoy está como escritor, Fernando Barragán. Precisamente estaba comentando fuera de cámara sobre el hermoso libro que está presentando y decía que la novela que estoy actualmente desarrollando, que es una novela semi-biográfica, ¿no? En el principio del siglo XX, precisamente ahí en la zona del llamado barrio de los literatos, donde está la Plaza Santana, está el Teatro Español, que fue una antigua corrala de espectáculos. Y bueno, pues ahí, precisamente en ese Teatro Español, en 10 de marzo de 1928, actuó Carlos Gardel. Y después, 2 días después, en un pequeño teatrillo de esos de tipo de varieté o vodevil, digamos, Carlos Gardel cantó a dúo con mi madre, que tenía en esa época 8 años.
Bueno, doctor. Y tengo el registro fotográfico, ¿eh? Ella vestida con 8 añitos de gauchita argentina y cantaron una canción folclórica, gauchesca, se llamaba Mañanita de Sol. Así que bueno, tiene ese interés que decía él del Teatro Calderón y toda esa zona antigua de Madrid, que tiene tanta tradición, tanta historia teatral de espectáculo, no solamente teatro clásico, sino teatro vodevil, teatro más popular. La revista musical. Es una riqueza que tenemos maravillosa. Hemos hablado que somos la tercera potencia en espectáculos. Madrid. Bueno, a nivel nacional también. Libro recoge todo. Pero sí, está claro que el gran epicentro es Madrid. Luego está Barcelona, pero Madrid despunta por el número de musicales que tenemos en cartel. Así que... Yo reivindico un poco mi ciudad. No, por supuesto. Y además, a ver, yo que tengo mucha sangre catalana que corre por mis venas, pero hay un problema muy serio con el idioma, porque sí que es verdad que el teatro musical lo oímos en inglés, no nos enteramos, pero hay muchos que queremos... A mí a veces cuando se hacen en español prefiero la versión original, ¿no? Pero con el teatro, a lo mejor no tanto con el musical, pero Barcelona tiene un problema para las compañías y para los espectadores, porque están en un sesgo, es igual que pasa en la televisión local en Cataluña, es la obligación del catalán para todo. Bueno, yo creo que hay producciones en catalán que es verdad que tienen que tener su cabida allí y es un espacio para también reivindicar la lengua que tienen ellos, y me parece que es algo que construye. Es verdad que hay producciones, por ejemplo Marisel, que la ha producido Dagol Dagom, que se hace allí en catalán, pero si han traído la versión a Madrid, se ha adaptado al castellano. Claro. Y lo mismo hubiese ocurrido con el Día de la Marmota, que es verdad que terminó la temporada allí, pero se hizo primero en catalán y luego se trajo aquí en castellano. Sí, pero el tema es que fíjate que Barcelona, desde la Olimpiada del 92, a nivel turismo, pues nos daba vueltas a Madrid por la promoción que se hizo, y hay muchas personas que vienen a Madrid no a ver teatro, sino a ver musicales, y a lo mejor no van a Barcelona. Y te digo, a mí el catalán me encanta, entiendo que hagan cosas en catalán, pero no la exclusión. Y la exclusión al final pues nos está viniendo muy bien a Madrid, porque a nivel empresarial el doctor por eso reivindica a Madrid. Yo entiendo que tú con el anuario y todo eso defiendas todo, pero vamos, es un problema que tienen para algunas compañías de teatro, obras maravillosas. No voy a decir quién, porque esto a veces les perjudica, pero grandísimos actores que no hablan catalán y no pueden ir a representar a Barcelona porque no les dan cabida. Y no es lo mismo, no todos son iguales, ni representan igual. Hablabas tú, también sentías con el Teatro Calderón, que es un espacio maravilloso, ¿verdad? Yo lo que creo que no está bien hecho es la obligación. O sea, cada uno que haga una obra artística como él quiera, pero no que obliguen desde una administración a que tú tengas que hacerla en un determinado idioma o de una determinada manera. Creo que la libertad de prensa está más amenazada que nunca. Y en ese sentido yo creo que es la crítica, ¿no? Porque al final España tiene que ser grande por muchas cosas, y Madrid es una ciudad abierta, pero todos tienen que ser una ciudad abierta. Ahí está el ejemplo de Málaga, una ciudad que ha crecido porque ha dado libertad, porque ha sido una ciudad que ha tendido la mano a que venga el que quiera, un poco dentro de unas condiciones, pero facilitar, porque el Teatro Calderón a mí me parece un espacio estupendo, pero que se ha ido también modernizando, que se ha ido acercando a la gente joven. El centro era un espacio gerentrizado prácticamente de gente mayor, y ahora mismo pues, el Four Seasons, el Marriott, o sea, se está creando ahí, se va a abrir una terraza, porque hay que ir adaptando las cosas. Y este programa es un ejemplo brillante de un talento joven, de un talento senior, de un emprendimiento senior, de un emprendimiento joven, porque eso es un poco lo que hace grande al final el mundo, lo que hace grande las regiones. Y todo lo que sean cortapisas a la iniciativa empresarial, detrás de todo esto, ¿qué hay? Pues al final hay negocio, pero hay puestos de trabajo. Y detrás de todos estos musicales, todo lo que lleva detrás es tecnología, es emprendimiento, es empleo de más de calidad y de menos calidad. Entonces, me parece, bueno, y además eso de que somos la tercera potencia mundial en musicales, cuando, hombre, pues destronar a todo lo que es Londres o lo que es Nueva York, pues, oye, también es difícil porque llevan muchos años con todo este tema, ¿no? Entonces, es una gran noticia. Y lo de tener ese anuario, pues por supuesto, también para visibilizar. Muchas veces lo que no hacemos en España, lo decías tú, no es visibilizar el talento que tenemos.
visibilizar todo ese emprendimiento que hay en todos los sentidos. Y eso es, al final, porque por empresarios que ponen un poco y juegan como vosotros, porque al final tienes que poner esfuerzo, tienes que poner dinero, tienes que poner pues, mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, y claro, ves, dices 24-25, ¿no? Ahí muestra la importancia del teatro musical ahora mismo en España, porque seguro que habéis tenido que reducir un montón. O sea, para hacer este libro, además de trabajo, porque hay reportajes, hay entrevistas, hay un montón de datos, es muy completo, pero bueno, siempre ha habido teatro musical en España, otras veces habría que ver a ver si la revista se entiende o no se entiende, Claro, que es otro género, que... pero que quiero decir que ahora mismo es que es increíble la cantidad de... Y de hecho, ¿cuántas escuelas hay? Que claro, porque ya tenemos en España artistas que cantan, que bailan, siempre hemos tenido, pero ahora con estudios profesionales. Claro, lo que está viendo últimamente es una profesionalización que empieza desde muy pequeño. O sea, se han abierto escuelas como la Soma Academy, Sí. que están formándoles desde que son muy pequeños para llegar al nivel de los artistas que hay actualmente fuera, que es un poco lo que se mira, ¿no? Que ya tenemos el ejemplo de Broadway, tenemos el ejemplo de Londres, pero también nosotros somos capaces de llegar a ese nivel si se forma a los pequeños artistas. Y decías que hay un gran número de musicales, en el libro recopilamos 169, si no me equivoco, y son bastantes. Es verdad que hay alguno que se ha quedado por el camino, pero hemos hecho el mayor esfuerzo por incluir todos los que han sido posibles. Al final nos hemos puesto en contacto con todas las productoras, todas las grandes productoras, las medianas también, las más pequeñas, y hemos creado una base de datos para que nos subiesen la información directamente, que no es algo que nosotros hayamos tenido que, obviamente hemos tenido que hacer trabajo de investigación, Claro. pero que las productoras nos han facilitado mucho. Y hemos recogido de forma muy rigurosa todo lo que está ocurriendo actualmente. Y no sé, perdona, no sé si tenéis algún impacto en empleo, algún impacto económico de todos esos musicales que dentro de cada ciudad producen, porque producen un impacto importante. Actualmente, o sea, estamos trabajando, obviamente, esto es un proyecto privado, estamos buscando subvenciones, estamos buscando ayudas. Queremos que esto se convierta en algo público para que reciba ayudas pues, del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Creemos que es algo importante que se conozca la historia de lo que se está haciendo. No hay ninguna institución ni una entidad que recoja rigurosamente cuándo se ha estrenado un musical, cuándo ha cerrado, quiénes eran los intérpretes, quiénes están detrás en la producción. Todos esos puestos de trabajo que comentas también los contemplamos aquí, porque no solamente hablamos de los artistas que están encima del escenario, Claro, sino también los técnicos, Productoras. el equipo creativo, las productoras, efectivamente. Entonces, bueno, estamos en el camino, estamos intentando que esto de alguna manera se convierta en algo público, que escale y que las grandes empresas o las entidades públicas lo abracen y lo recojan con cariño, con tanto cariño como lo hemos hecho, porque de momento es algo completamente que hemos hecho de forma altruista, pero claro, esto no se puede sostener así. Pablo, que se publique en el año 2025 no es gratuito. No. Coincide con unas efemérides que ahora nos cuentas y desde luego hay que hacer un recuerdo, ¿no?, al impacto que se vivió en España con Jesucristo Superstar, pero bueno, no solamente es Jesucristo Superstar. ¿Por qué el 2025? El 2025 era el año que teníamos claro en el que tenía que salir este libro, porque se cumplen 70 años de la llegada del primer musical americano tal y como se conoce un musical americano, que fue Al Sur del Pacífico. Lo produjo el Teatro de la Zarzuela y estaba a la dirección José Tamayo. Que estaba en la dirección de todo. De todo lo bueno. Grandísimo, luego, sí, de todo lo bueno. Total. Y 20 años más tarde llega en el 75 Jesucristo Superstar de Camilo VI, que supone una revolución. Es el primer espectáculo que bueno, se hace con micrófonos de mano, ¿no? Todavía un poco empezando a entender cómo funcionaba este lenguaje de Broadway. Entonces, claro, esa fue el germen que hizo que posteriormente, en vez de tener 2, 3 títulos al año como mucho, hayamos pasado a tener ahora 20 títulos en cartel o 25 en Madrid. Así es, José Tamayo, yo siempre recuerdo, dice José Tamayo, igual para mí, hay, ya ves la historia y la trayectoria, ¿no?, de José Tamayo, pero esa antología La Zarzuela que hacía maravillosa, y una en la Plaza de las Ventas de Madrid, que bueno, aquello era tremendo. Así que, bueno, vamos a hablar ahora un poco con el
Doctor Barragán, con Fernando Barragán, escritor, y con este libro, Rael, la judía de Toledo. ¿Podemos decir que es una historia que atrapa, Fernando? Sí. Antes de hablar de mi libro, quisiera hacer un comentario sobre Pablo. Sí, por supuesto. Y es un llamamiento a que realmente deberían las autoridades fomentar y proteger estas iniciativas de gente tan joven que realmente son un espejo en que mirarse tanta juventud que hay que digamos, socialmente vale tan poco. Y que tengamos una camada de jóvenes con estas iniciativas, con esta capacidad de trabajo, que hagan una investigación tan rigurosa y con ese entusiasmo desprovisto de interés pecuniario merece apoyo institucional. Bueno, hago una llamada a esto a quien lo pueda oír y ser receptivo. Y bueno, me decías con respecto a la judía de Toledo que si atrapa. Sí, yo creo que cuando una novela no te atrapa en las primeras 20 páginas, no funciona, porque es fácil que uno la deje. Si se pone lo que se dice un ladrillo o se hace un poco plomo, demasiado bla bla de escribir. Entonces yo trato de que mis novelas, prácticamente todas desde las primeras 10 páginas ya atrapan la atención, ya tienen que empezar con algo fuerte, que quiera saber cómo sigue. Entonces sí, creo que sí, que la novela, de hecho los que la han leído, pues me dicen de eso. Una anécdota, y no fue con esta, con la anterior, con conspiración, entre conspiraciones y cerveza, que es una historia así también medieval. Pues cuando presenté el libro en la Feria del Libro de Almería, y estaba en una mesa como esta, llena de gente amable, escritores, de gente guapa, ¿no? vendiendo nuestros libros. La compañera que tenía al lado, que estaba presentando el libro, estaba su novio ahí en un rincón fuera, pero la había acompañado. Entonces se acercó, vio la portada de mi libro y dijo, me gustaría comprarlo. Dije, bueno, ¿cómo no? Lo compró y se recostó en un muro que había ahí y empezó a ojearlo. Terminamos digamos, el tiempo que estuvimos ahí, que fueron como más de 2 horas, y no se había movido del muro y llevaba el libro casi por la mitad. Qué buena señal. No se había movido. Y yo le digo, oye, se sobresaltó. Y le digo, que te lo vas a acabar antes de llegar a casa. Es que me ha atrapado, dice, ¿no? Claro. Así que bien, es una anécdota, pero responde a tu pregunta. Que desde luego que sí, Fernando, además, escribes de una manera que casi todos cuando leemos alguno o varios de tus libros decimos, esto es una película, o sea, lo estás viendo cinematográficamente, entonces es capaz de crear imágenes, que es algo muy, muy complicado con la lectura. En la sinopsis del libro dice, una mujer sin patria, bueno, un rey rodeado de enemigos, un amor que desafía el tiempo, pero lo de una mujer sin patria, me paro ahí porque tú has hecho referencia a tu madre y mi abuela Mina, yo no sé si esto sigue existiendo hoy o no, ella era asturiana, luego fue a Cuba, luego llegó Fidel Castro y entonces acabó viviendo en Estados Unidos, pero una de las penas que tenía es que su pasaporte era apátrida. Apátrida. Yo no sé si eso a día de hoy existe o no, pero es algo duro y fíjate qué debates hoy en día se podían originar al respecto. Pero ¿por qué es una mujer sin patria, Rael? Bueno, es una mujer sin patria porque ella en realidad nace en un carromato romaní, cíngaro, gitano diríamos, y es secuestrada con 12 años. Y a partir de secuestrada por piratas que la venden en el mercado de esclavos de Constantinopla. De ahí entonces ella pasa a pertenecer al sultán Saladino y después es rescatada por un conde alemán para el cual trabaja como espía. De ahí de Alemania después pasa a España, por eso es una mujer sin patria. No está identificada ni por nacimiento, porque ya desde que nace en un carromato de una caravana itinerante, tampoco una patria definida. No sabría decir ni siquiera en qué país nació en ese momento. Por eso digo que es una mujer sin patria. Pasiones y traiciones, que son dos temas eternos, ¿no? Parece, bueno, cuando hablamos de
cuestiones históricas o del pasado nos parecen del pasado, pero siguen estando muy vigentes. Sí, he tratado de crear, y creo que lo he conseguido, por todo lo que me dicen, un personaje en que ya en ese primer libro, por eso me llamó la atención la coincidencia de los lectores que les pregunté qué personaje rescataron y coincidieron en Isabela. A mí me llamó la atención porque Isabela es la mala. En la novela no es el héroe, es el antihéroe. Es una mujer fatal, digamos, una Mata-Hari de la Edad Media. Y sin embargo cautiva al lector, su personalidad. No solamente al lector, al rey también. Al rey también. Al rey lo cautivó y mucho. Pero digamos que va dejando más esqueletos en el camino. Sí. Antes de llegar al rey. Sí. Antes de llegar al rey deja varios dramas pasionales porque era una mujer muy, muy, muy cautivadora, no solo por una espectacular belleza física, sino que además su personalidad es muy especial en aquella época. Claro. Era una mujer que, por razón de su vida y por su inteligencia natural, es que eso la ha permitido sobrevivir. Ella a los 12 años, ya cuando la capturan, ya inmediatamente ella se ve en una recua con una cuerda y empieza a ver lo que pasa y dice: tengo que sobrevivir y para eso tengo que mirar, callar y aprender. Y entonces ella va desarrollando una capacidad de observación tremenda, incorpora un montón de lenguas, habla más de 10 idiomas. Caray. Y tiene una inteligencia especial, genética, que además ha estado desarrollada por las condiciones duras que ha tenido que vivir en su infancia y de adaptación. Es una mujer muy cautivadora, tanto a hombres como a mujeres. Tiene una personalidad que cautiva. De hecho, en el primer libro se enfrenta con otra mujer muy potente, que es una abadesa, Hildegarda de Bingen, personaje histórico, muy, muy especial. Y bueno, se confrontan ahí dos hembras alfa, porque siempre se habla de los machos alfa, ¿no? Sí, no, pues... Aquí son dos hembras alfas. Yo creo que he creado un personaje muy interesante. Sí, son muy potentes. Fernando, todo esto, por supuesto, dice basado en hechos reales, más que eso. Hay mucha historia en tus libros. ¿Cómo eliges la época? Bueno, me gusta mucho la historia. En todas mis novelas la investigación histórica es rigurosa. Es muy difícil que me encuentres cometiendo algún anacronismo de todo tipo, o de costumbres, o de hechos históricos, o de personajes. Y cuando hay pequeñas discordancias cronológicas, las digo y las destaco, son para darle fluidez. A veces dos personajes que realmente, para coincidir en el tiempo, debería estar un poco desfasado, pues está desfasado 10 años, no más. Porque es un personaje interesante que me interesa incluirlo. Sí. Pero la historia es verídica, han coincidido en el tiempo, han coincidido en el espacio y en el lugar. Lo que pasa que a lo mejor 10 años de diferencia en que coincidirán físicamente los dos, ¿no? Algunas de esas licencias me tomo, pero siempre las aclaro. Está muy bien. Que y una de las preguntas, ¿no?, que se puede hacer uno y que desde luego te voy a hacer ahora mismo es si una mujer puede cambiar o cambió el devenir del reino. Bueno, eso es lo que dicen, los cronistas de la época, que si la damos como cierta, ¿no? Porque probablemente, incluso yo en mi libro a ella la pongo como le da consejos acertados por toda su historia que tenía ya de haber sido espía para Barbarroja y tal, a Alfonso, que él no acepta y lo llevan a la derrota. Ella no le recomienda salir a la batalla, dar batalla al Mansur, porque no estaba preparado. Mientras que había los ejércitos de León, de Navarra y de Aragón, que venían a auxiliarlo, estaban a unos pocos días de llegar. Y él le presenta batalla al Mansur en las condiciones que no eran las favorables, ni por la época, en pleno verano, en julio, con un calor, con esas armaduras que llevaban. Él no tiene en cuenta, y sin embargo ella le da consejos que si de haberlo seguido, probablemente, y ahí la contestación a tu pregunta, habría cambiado la historia. Si él hubiese seguido los consejos estratégicos que le da Rael, no habría probablemente perdido la batalla de Alarcón y habría cambiado la historia. Fijaros qué escenario, ¿no?, para Rael, la judía de Toledo, lo que es Toledo y todo lo que nos está contando Fernando Barragán, que la verdad que es apasionante, Fernando. Pues vamos a ir ahora un poco a los pies en la tierra, no digo que con esto no lo tengamos, pero
a la empresa, en el terreno que te mueves perfectamente, la innovación. Gemma Sanz, recuerdo, es directora de Relaciones Institucionales y responsable de Desarrollo de Negocio de Madrid Network. Llevas mucho tiempo ahí trabajando para que las cosas se den, hay que moverlas. Y hay veces que supongo que habrás dicho, ¿y por qué me he metido en esto, no? A mí cuando me contaste hace año y pico que se iba a organizar el Tech Business Planet, dije, pero a ver, Tech Business Planet, ¿pero esto qué es, Gemma? Es lo que te pregunto ahora para que lo sepan los espectadores y los compañeros de esta tertulia. Pues, bueno, me ha gustado mucho lo de mirar, callar y aprender. En un mundo tecnológico donde vamos todos corriendo, pues deberíamos un poco mirar, callar y aprender. Nosotros llevamos mucho tiempo, Madrid Network es una red de innovación que ayuda fundamentalmente al crecimiento empresarial. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de nuestro tejido productivo? Porque son pequeñas, medianas empresas que al final, para vivir en un mundo donde el mercado es global, pues tienes que crecer, tienes que innovar, tienes que facturar. Ahora mismo hay una cosa muy clara, que es que la tecnología es la que es un eje de competitividad. Pero hablan mucho de tecnología y a veces te hablan de que la inteligencia artificial pues traspasará el mundo, pero tú dentro de 5 años no sabes lo que va a pasar. Tú quieres que este año sepas qué soluciones de inteligencia artificial, de ciberseguridad, tú puedes aplicar a tu empresa y que te hagan ser más competitivos. Esa es un poco una deficiencia que hay, ese conocimiento de tecnologías que te ayuden a competir un poco mejor, pero tecnologías aplicadas a la empresa. La mayoría de las empresas no son tecnológicas, pero sí tienen que ser digitales, toda la empresa tiene que ser digital ya. Y por otra parte, nos encontramos en Madrid. Y Madrid, todos lo decimos, Madrid tiene un ecosistema perfecto porque prácticamente todo existe en Madrid. ¿Cuál es una de las grandes desventajas de Madrid? La dispersión. Somos tantos que no nos conocemos, que tú no sabes que existe una empresa que te pueda ayudar, una universidad, un centro de conocimiento. Entonces, hay en este momento 19 clústeres. Los clústeres son cadenas de valor de determinados sectores estratégicos donde hay pues, más de 1000 empresas. ¿Los conocemos? La mayoría de la gente no. Entonces, si ni siquiera el nombre clúster ya te asusta. Efectivamente. Entonces, vamos a juntar en 2 días en IFEMA un evento donde haya tecnologías aplicadas a la empresa, donde se dé un poco un panorama del mundo geopolítico, económico, con ponentes que nos vayan acercando a todo eso y además poner encima de la mesa pues, más 42 más o menos entidades con los 19 clústeres que pusieran su conocimiento ahí, que pusieran sus herramientas para que puedan ayudar a otras empresas. Y fue un poco como hacer un gran espacio de networking con entidades, con empresas y un poco con herramientas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente a conocer qué ejes de competitividad hay en este momento en el mercado. Porque antes yo lo comentaba, el objetivo de una empresa es ganar dinero, es crear trabajo, es crear empleo. Y luego ese dinero tú lo puedes emplear para ayudar, como está haciendo Mercadona o como está haciendo Zara, pues ayudar a hospitales. Pero al final hay que crear empleo y ese empleo se crea con facturando más. La tecnología, pues la tecnología en este momento es que creo que todas las empresas deben conocer qué herramientas hay y qué herramientas pueden aplicar, porque lo que no vaya con herramientas tecnológicas queda fuera de mercado. Fue un éxito. Más de 2.500 personas. Es que la primera edición, la verdad es que nos quedamos bastante sorprendidos, pero hay ganas de conocer, hay ganas de colaborar, hay ganas de compartir, porque normalmente la gente no quiere ayudas, quiere ayuda para vender. Muchas veces una subvención está bien, una ayuda está bien, pero eso se queda ahí, que luego hay que justificar. Pero si le das visibilidad, nosotros por eso hacemos muchos eventos donde se dan a conocer cosas, porque muchas veces no conocemos lo que tenemos al lado. Exacto, por todos los lados. Y cuando contaste esta iniciativa hemos hablado del trabajo, desde luego, para preparar de un equipo estupendo de jóvenes inquietos, ¿no? Y hablar del teatro musical, el libro de Fernando Barragán, o sea, todo lleva mucha preparación, vosotros también con mucha preparación y termina, es un éxito.
y se empieza a preparar ya la segunda edición. ¿Hay fecha para esta Sí, segunda edición? estamos en el 5 y 6 de mayo. Estamos viendo un poco, a partir de septiembre haremos lo que es el Rumbo a Planet, poniendo un poco encima de la mesa pues, distintas charlas, ponencias. La inteligencia artificial va a ser un eje bastante transversal para todo lo que se vaya a mover. Y luego también un poco la parte geopolítica. El año pasado también abrimos esos frentes. Vino un economista para dar un poco la visión del mundo. Al final, sí. Hoy día las decisiones empresariales se tienen que tomar por varios parámetros y uno de ellos es la geopolítica. Entonces, que se creen esos debates, que se vaya conociendo gente. Y luego, pues tuvimos, por ejemplo, el año pasado un ciberataque en directo, aplicaciones de inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas que son gratuitas. O sea, una serie de cosas que tú tienes que salirte de allí con algo ya un poco que te puedas llevar, que ese día, pues tú al día siguiente en tu empresa puedas aplicar cosas. Aparte de conocer gente que te pueda ayudar a comprar cosas tuyas o a facilitarte a ti pues, servicios que tienes al lado, ¿no? Que será para mayo del 26. Mayo del entonces. 26, 5 y 6 de mayo del 26 en IFEMA. Nosotros entendemos, esta feria se quiere consolidar en el espacio que en Madrid pues, tiene un poco la referencia a nivel de eventos empresariales, que es IFEMA. Entonces cogimos IFEMA, es verdad que el primer año era una apuesta un poco más complicada, porque claro, IFEMA es un espacio que el coste es mucho mayor. A mí cuando me lo dijiste, digo, madre mía, empiezan la casa por el tejado. Lo que pasa es que yo a Gemma la quiero mucho y la veo siempre con muchas ganas, pero pensé la casa por el tejado porque buscas no solamente por el coste de organización, Claro, sino por el volumen de todo lo que se mueve allí. Es que es brutal. Había que mover, porque también la primera edición es que no sabes si van a haber 3 personas o 300. O sea, nosotros de hecho hubo que hacerlo además en enero, porque IFEMA, las fechas que tiene, o las coges de un año para otro, entonces eran pues 14 y 15 de enero. Entonces dijimos, bueno, después de Navidad, de Reyes, que la gente está todavía atragantado con el turrón, pues fue una época buena porque no había nada, estaba antes de Fitur y bueno, para que existan 2.500 personas presenciales se tienen que haber inscrito 3.000 y pico, porque sabes que luego hay gente que falta. Entonces, bueno, el día, 7 días antes teníamos el pánico de no sabemos quién va a haber y el día anterior dijimos, Dios mío, que no caben, porque claro, en el espacio de IFEMA, en el recinto central, pues es que caben 600 personas. Y dijimos, bueno, a ver si ahora vienen y no caben, entonces hubo que habilitar una sala, sobre todo para las ponencias primeras, porque luego eran 140 ponentes con muchas mesas redondas. La defensa, por ejemplo, la sanidad, fueron temas que ahora mismo es que traen mucho negocio detrás, todo lo que es procesamiento de datos. Todo. Entonces, bueno, pues todo eso convergía en distintas salas, pero el espacio central, las 2 o 3 primeras charlas más fuertes, pues dijimos, así no caben, así que hubo que habilitar una sala, pero bueno. En fin, ahora estamos ilusionados para la siguiente edición, con muchas empresas ya interesadas también en participar y en patrocinar, así que bueno, pues estaremos ahí todos presentes, todos quedáis invitados. Yo lo que me llevo ahora es ganas de irme para mirarme el anuario, para leerme ese libro maravilloso que a mí me encanta, La Judía de Toledo, además la tengo leída, con lo cual, vamos, lo que llegue a casa... no sé si se puede bajar, descargar. ¿Se puede descargar o todavía? Sí. Creo que lo tengo en ebook también. Pues entonces, así que lo sepamos todos, porque este libro hay que leerle. Sí, hay que leerle ya. Si lees en libro electrónico, está también editado en ebook. Pues eso es una Yo buena... creo que la misma pregunta se la podemos trasladar también a Pablo. Sí, a Pablo. A ver, ¿nos podemos descargar? No, es que nosotros sí que abogamos mucho por el formato físico. Hay un gran respaldo tecnológico, como estabas comentando, porque para hacer esto necesitamos una base de datos, necesitamos que haya un soporte en donde registremos todas las compañías, todas las productoras. Entonces, bueno, de momento estamos abogando por lo físico, solamente se puede conseguir a través de nuestra web y bueno, también tenemos un punto físico en Madrid, que está Firo, una coctelería de musicales. Y así que nada. Pues dinos la web. musicaleselanuario.com. Es que es precioso, ¿eh? También hay que verlo. Sí. Y es verdad que es muy bonito. Sí, y la verdad que el papel, ¿no? La experiencia de tocarlo, de olerlo. Sí, bueno, hemos intentado que estuviese muy cuidado. Al final queríamos que fuese un artículo un poco de coleccionista. Claro. Entonces lo hemos hecho en un estucado mate de 130 gramos, con un diseño que fuese muy visual, al final transmitir lo que es la esencia del teatro musical, que es luz, color, música. Es complicado hacerlo en un libro.
y apostamos mucho por esa parte visual y también tenemos... La calidad del papel, desde luego, Eso es innovación, ¿eh? Y Es también tenemos diferenciación. QRs para que puedas escanear el tráiler claro. y puedas escuchar también algunas, o sea, puedas escuchar qué pues la bueno. canción del tráiler, ¿no? Que te evoque todo ese universo que tiene un musical. Entonces toda esa parte tecnológica que comentabas también es muy necesaria para hacer proyectos como este que son pues en formato físico, que no es digital, pero que ahí está. Bueno, es un híbrido, tenéis ahí los códigos QR, creo que es un trabajo Sí. espectacular. Y es verdad, tocarlo, es que no es lo Sí. mismo vivirlo de otra manera, ¿no? No, es súper importante. Y estabas comentando antes, Gemma, la diversidad, ¿no?, de trabajos que se pueden, de oficios, ¿no?, a través de un musical. Y es verdad, estaba ahí echando un ojillo, ¿no?, según estaba pasando Pablo las hojas, fíjate los carteles, ¿no? Total. Sí, sí. Que Toda son la los creatividad. carteles, porque yo siempre me ha gustado hablar de maquillaje, de peluqueras, de vestuario, de los bares, restaurantes de la zona, o sea, muchísimas cosas, de los que limpian las salas de los teatros, de los que recogen de las tintorerías. Es que es súper amplio, pero tenemos también los carteles, que es otro arte. Es la primera impresión que se lleva el espectador cuando de repente se publicita, ¿no? Comentaba antes Fernando, la portada del libro, pues también es importante una primera buena imagen, una buena cartelería. A mí como diseñador gráfico, claro, es un tema que me apasiona, que me encanta. Y bueno, también Gemma, que ha estado llevando toda la dirección de arte, toda esa parte como que la hemos cuidado mucho, de que los carteles también tuviesen una presencia, porque claro, en cada espectáculo pues va colgado con unas pinzas. Le damos importancia realmente a todo lo que hay detrás, no solo a lo que se ve delante. Entonces creo que es algo interesante. Una cosa, sabes, yo tengo monotemas, uno es el de Corea, pero estaba pensando, como hablabas de la importancia que le da Gemma a ciertas cosas, aquí los programas en los musicales, a mí no me suena mucho que nos den así programas, no sé si está cambiando la tendencia, porque en el musical que estuve, bueno, de una compañera periodista, Lucía de Vicente, que es una gran admiradora de todo Corea, precisamente me trajo una joya de un programa de un musical que se lo había comprado y lo tenía ahí como oro en paño, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, y yo tengo uno del Off-Broadway de hace mucho tiempo y lo tengo guardado todavía, ese es un programa más sencillo que el que te estoy diciendo de Seúl, pero lo tengo guardado porque es verdad y he visto, bueno, pues recientemente en casa de mis padres, pues de zarzuelas, de óperas y tal, son los programas, ¿no? Entonces, como hablamos del tacto... Sí. Creemos que es importante, es verdad que se está perdiendo a raíz de la pandemia, hubo un boom de códigos QR, pero que pasó también con las cartas de los restaurantes, con todo. Y eso, nosotros abogamos por tener el formato físico, conservarlo en la memoria y de alguna manera esto es un recopilatorio de todos esos programas que muchos espectáculos tristemente no tienen. Es verdad que hay grandes producciones que ofrecen un programa, como tú comentabas, un poco más simple, como los de Off-Broadway, que simplemente viene el reparto y a lo mejor el equipo creativo. Es como una revistita. Sí, pero también hay musicales, y los tenemos aquí en España, que hacen el programa de lujo, que son unos programas ya más grandes, que son un poco más caros, que tienen imágenes, te cuentan más detalles, curiosidades, a lo mejor ahondan en vestuario, en escenografía. Entonces esto es una buena recopilación de todos esos programas que no tenemos. Fernando, ¿guardas algún programa Bueno, no de televisión, que sé que sí? Cuando tenía yo 15 años tenía una novia que quería mucho y con la cual salía mucho, íbamos mucho al cine. Siempre en la última fila del... Sí, curiosamente es que a esa edad se ve, como se ve bien, porque bien, luego a medida que vamos teniendo años tenemos que acercarnos más a la pantalla. Bueno, se ve bien, la última fila también tiene su Bueno, cosa, no, o sea, claro, Gemma, yo lo he traducido un poco... Bien, Sí, bien, sí, dale, es bien. que íbamos por eso, la última Claro, fila. para verlo mejor. Y yo Para verlo mejor. guardaba, coleccionaba todos los programas de las veces que iba al cine, era una pila así. Pero me gustaría preguntarle a Pablo, que debe saber, que supongo que debe haber, porque me ha hablado de los carteles, y yo creo que debe haber hasta coleccionistas de carteles, porque he visto carteles, sobre todo cinematográficos y de musicales, icónicos. Y yo no sé si incluso se cotizarán como, salvando las distancias, en la filatelia, las estampillas. Bueno, es que hay subastas. Hay subastas no lo en sé, las que pero le hay... pregunto a Pablo si existen esos coleccionistas de carteles. Sí, sí que existen. Es verdad que en España yo creo que no es algo que se comercialice tanto, pero fuera sí que hay plataformas pues como Etsy o alguna otra que es como más para coleccionistas.
en las que se venden este tipo de carteles. Sí, alguno como ese el icónico de Lo que el viento se llevó, ¿no? Que aparece ahí A Dios pongo por testigo. Sí, sí, ya pongo a Dios por testigo. Bueno, sí. pues estamos ya terminando el programa. Pablo Vila, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieres decir alguna cosa que no te haya preguntado. No, muchísimas gracias por la acogida. Ha sido un placer compartir con vosotros este espacio y este rato. Y nada, espero que os haya interesado un poco el Musicales El Anuario, que es el primero de muchos, esperemos. Eso, desde luego que sí, que los podamos contar aquí. Bueno, periodista de teatro musical, diseñador gráfico y con un grupo humano estupendo. 2 meses para maquetar y presentarlo, pero mucho trabajo detrás. 2 meses y medio solo de maquetación, Exacto. Luego detrás hay Eso mucho ya más. es toda una experiencia de una vida. Sí. Bueno, pues gracias y esperamos verte pronto por aquí. Fernando Barragán, interesantísimo. Rael, la judía de Toledo, aprendemos historia contigo, aprendemos de la vida y bueno, yo te pido ya que cuando termines tu autobiografía no autorizada, vengas a contarlo aquí, porque lo que sé fuera de la tele, lo que me has podido contar hasta ahora, desde luego que tienes, así eres, porque claro, tienes una historia familiar súper potente y eso de que sea autobiografía no autorizada, pues como siempre, es un gran provocador, sigue siéndolo y eso lo admiro yo mucho. Así que, por ejemplo, hablaba Gema de inteligencia artificial y fíjate, hablando cuestiones de Clínica Barragán, allí ya no Fernando Barragán, sino el doctor Barragán me decía, bueno, pues nosotros vamos a hablar de la natural. O sea, estaba hablando de tratamientos, ¿verdad? Y se iba al concepto natural, haciendo también pues, esa contraposición, ¿no? Que está muy bien la inteligencia artificial, pero vamos al contacto humano y a la cercanía, ¿no? Bueno, Fernando, te esperamos pronto por aquí. Así Gema, pues parece que queda mucho, pero nada, estás aquí contándonos que va a empezar una nueva edición, muchas empresas que se van a sumar y desde luego que necesitamos conectarnos, saber de ciberseguridad, tecnología, inteligencia artificial, pero efectivamente no qué será dentro de 5 años, sino lo que hay ahora. Y también la geopolítica. Muy importante. Porque, claro, si sale un presidente de Estados Unidos en lugar de anunciar gambas, chopitos, boquerones y no sé qué, va poniendo porcentajes de aranceles y se van cambiando las guerras, en fin, la situación, todo eso, sobre todo para empresas que quieran moverse fuera de nuestro territorio o que necesiten, estando en España, productos o servicios que vienen de fuera. Ahora estamos con un tema muy peliagudo precisamente por servicio de inteligencia que se quiere contratar para España y que Europa está advirtiendo que no se haga. Así que interesantísimo. Gema Sanz, recordamos ahí en Madrid Network, siempre al frente de todo lo que es negocio, innovación y tecnología. El anuario es el primero de muchos, Planet será el primero de muchos también y Déjate TV será testigo. Lo mismo que muchos libros que del doctor Barragán. Claro que y sí. también os digo, hubo un gran foro de empleo, que no lo he comentado, pero Sí. hubo más de 2.500 entrevistas, 400 candidatos, empleos no solo tecnológicos, pero sí relacionados con la tecnología. O sea que seguiremos haciendo ese gran foro de empleo, porque al final es una cosa también importante que el talento que tengamos en España no se vaya. Desde luego que sí. Bueno, pues nosotros sí que nos vamos, pero volvemos pronto. Hasta ese momento, si me permiten una última recomendación, les diré que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.